María Jimena Duzán, en vivo. Bueno, muchos se preguntan quiénes son realmente las voces que están escuchándose en las calles de Colombia, ¿sí? Y realmente son voces nuevas que hay que encontrarlas, y yo creo que también es un deber de los medios, de los periodistas, encontrarlas. Bueno, pues yo creo que estos muchachos que están conmigo hoy son parte de esas grandes voces que hay que escuchar en este país. Ellos forman parte de la primera línea de los escudos azules. Y acá se los presento. Simona, bienvenida. Muchas gracias, María Jimena. Mi nombre es Simona, yo hago parte de Escudos Azules, que hace parte a su vez de la primera línea de defensa de protección a la vida y a la movilización social. Bueno, también está Marco. Hola Jimena, María Jimena, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por abrir este tipo de espacios donde las personas que muchas veces no habían podido hablar antes y que de pronto tienen un poquito más de contacto con la realidad en la que los medios dicen querer hablar, pues podamos de verdad hacernos escuchar. Cuervo. Muchas gracias, María Jimena. Esperando representar de la mejor forma posible a todos los que todas las noches y todos los días luchan en las calles. Bueno, entonces yo primero quiero preguntarle, porque ya me lo contestó, ¿ustedes por qué andan así? ¿Por qué aparecen siempre cubiertos? Bueno, nosotros nos encapuchamos acá porque existe un índice de violencia contra todas las personas que piensan distinto. A los líderes sociales que hacen un trabajo comunitario reapropiando sus comunidades son asesinados. Los estudiantes que alzan la voz son asesinados. Los indígenas son asesinados. Aquí el índice de violencia estatal y paramilitar, porque también toca decirlo, es muy alto. Entonces, esta forma de cubrirnos el rostro, de decidir salir encapuchados a las calles, es para proteger nuestra identidad, porque acá el violento es el Estado asesino que nos mata, que nos viola y que nos masacra. Y también porque detrás de la capucha puede estar cualquier joven, cualquier soñador que cree que puede construir un mejor país a través de las ideas, de la creatividad, de la fuerza y sobre todo del amor. Marco, una pregunta. Me contaba Simona y Cuervo me dirá, ustedes comenzaron esta trayectoria y este mundo, digamos, forzados por un hecho que los marcó, que es Dylan Cruz. La muerte, primero pues el balazo que le pegaron, que es casi pues una manera de asesinar a un joven que estaba haciendo parte de las protestas en el 2019. ¿Por qué dicen ustedes que después de esa, comenzaron a formar parte de los escudos azules en ese momento y se integraron pues a esta protesta así? Pues nosotros consideramos de pronto que este evento no solamente nos marcó a nosotros, sino marcó ya un momento de alguna manera en el inconsciente colectivo de las personas, y es que la violencia, ya la violencia estaba en las calles, la sangre estaba derramada en una avenida principal de la calle Bogotá y además de eso estaba grabada. Y fuera de eso, no solamente estaba ahí, sino que fue impune. O sea, Miguel Cubillos todavía está en la policía, está trabajando en labores administrativas. Entonces, este tipo de cosas yo creo que nos marcaron no solamente a nosotros, sino que marcaron un montón de gente, que eso empezó a desplegar como todo este pequeño despertar, empezó a desencadenar un montón de acciones y simplemente, pues en nuestro caso particular, fuimos personas que vieron eso, dijeron, ¿qué es esta vaina que está sucediendo? ¿Cómo puede ser que maten a un pelado que estaba tratando de defender una manifestación simplemente devolviendo una lacrimógena? ¿Cómo es posible que lo maten en el centro de la ciudad y no pase absolutamente nada? Y fuera de eso, que los medios salgan a decir que era un criminal y que busquen cualquier excusa ridícula, como que le iba mal en el colegio, que empiecen a buscar historias inventadas, como que yo qué sé, que pertenecía a pandillas, un montón de cosas que luego salieron a desmentir las mismas personas que lo conocían, las mismas personas de su barrio. Entonces, pues nosotros veíamos esto y simplemente casualmente nos encontramos, dimos con la fortuna de irnos encontrando y ir formando básicamente una bola de nieve, y pues somos eso, un pedacito, un copo de nieve en toda la bola gigante que ha desencadenado en los hechos de hoy. Es importante mencionar que así como la primera línea, el abuso policial, la violencia policial, el terrorismo de Estado, es algo que se presenta en muchos países del mundo. La lucha de Colombia, del pueblo colombiano, es la misma que la lucha del pueblo chileno, la misma que la lucha del pueblo boliviano, que el pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo se conforma Escudos Azules? Porque por redes sociales
Nosotros veíamos lo que estaba pasando en Chile, veíamos el valor de las personas de Chile, de un pueblo digno, enfrentándose para defender a la protesta social, enfrentándose a las fuerzas policiales, tratando de contenerlas, y nosotros dijimos, mataron a Dylan, muchos estuvimos ahí, lo vimos. Ustedes estaban ahí. Algunos, no todos. Supimos la impotencia que era que un compañero te lo maten en cuestión de segundos, y que no solo te lo maten, sino que después lo llamen vándalo, después sepamos que su asesino sigue en función activa, y dijimos, algo tiene que pasar, y empezamos orgánicamente a reunirnos, y poco a poco empezó a surgir la idea. ¿Y esa fue la primera vez que salieron después, ya con escudos y con todo? ¿Cuándo fue? El 4 de diciembre de 2019, ese mismo año. O sea, Después de reunidos varias veces y Sí. pues como organizar cosas. Sí. Salimos ¿Y acá. cuántas personas integran Escudos Azules? Esto es muy variable realmente. Sí. Esto cambia muchísimo. Hemos sido muchos, hemos sido pocos, pero lo más importante, más allá de cuántos somos, es que lo que se hace y que cualquiera puede serlo también. O sea, nosotros, más allá de decir somos un colectivo, somos más bien un ejemplo, como una voz, algo que inspire a las personas. Pues para... es lo que buscamos, como ser una voz. Y más que ser Escudos Azules, es ser primera línea, es decir, como cualquier persona tiene la capacidad de salir y ponerse, digamos, o hacer denuncias, o coger un escudo, o simplemente salir a repartir neutralizador, o ser capaz de salir a tratar de reparar los cuerpos de las personas que son heridos por la policía. Primera línea, para que la gente que nos está viendo, ¿qué es primera línea y todo lo que aprendieron además de la experiencia chilena? ¿Viene de ahí y ustedes cómo la conciben? Yo considero que primera línea es una forma nueva y diferente de relacionarte con tu realidad. O sea, prácticamente empieza como el grupo de chicos que sacaron escudos o cogieron tablas y se pusieron enfrente de los policías para que los proyectiles pues no hirieran a los manifestantes. Pero de ahí empezó a desarrollarse un montón de cosas, porque no eran solo los chicos con los escudos, también eran los que estaban atrás apoyándolos, también eran los que tenían neutralizadores, también eran los que estaban pendientes de los gases para dejarlos de los manifestantes, también eran las madres, por ejemplo, vimos que se conmueven y que salen, pues en algunas partes a dar comida, en otras como en América a estar con ellos. Entonces empieza como ese acto concreto, pero en este momento, y sobre todo en Colombia y en Chile y en muchos países donde esto se ha desarrollado, para mí personalmente se ha vuelto una nueva forma de relacionarte con tu realidad, una forma más activa, más participativa, más consciente, más coherente de relacionarte con tu realidad a través de cualquier tipo de acción, sobre todo movido por el amor, por la colectividad, por la solidaridad y el apoyo. Bueno, Quisiera sí, complementar claro. una cosita ahí, es de pronto la primera línea no es solamente contra el abuso policial, obviamente en este tipo de marcos como el del paro nacional, es el que más se visibiliza, ¿verdad? Son los chicos que tienen los escudos, que son los que resisten el agua de la tanqueta, los gases de la policía, pero sin embargo también está la primera línea en contra de la incertidumbre. La primera línea en contra de la incertidumbre, y esa primera línea de hecho podemos pertenecer cualquier colombiano que simplemente tenga el valor de, digamos, de difundir el discurso, de decir como es que acá no estamos odiando, o no, esto no es una lucha de clases o lo que sea, sino acá estamos tratando de buscar dignidad para todos. De cualquier colombiano que hace denuncia, de decir cómo es que la policía está abusando, o es que inclusive su actuar mismo no corresponde a lo que puede estar pidiendo usted, que eso también pasa un montón de eso. La primera línea acá trasciende un poco el ejercicio de la protesta y ya va más allá, como en este momento nosotros no sabemos qué va a pasar, pero es porque hemos de alguna manera perdido un poquito las riendas de nuestro país. Pero si hay algo que ha demostrado el paro es que la gente las está recuperando. Y todas esas personas que se atreven a hablar y que se atreven a actuar hacen parte de la primera línea contra la incertidumbre del país. Ahora, ustedes me decían que han abierto mesas de diálogo y que, por ejemplo, en América sé que hay un proceso muy interesante de diálogo entre la comunidad. Ya tienen un pliego y que ese pliego tiene estrategias a largo plazo, estrategias a corto plazo. Yo creo que es importante porque preguntarles esto, porque mucha gente que ve la primera línea y imágenes de lo que pasa, por ejemplo, en América, dicen, eso es unas manifestaciones que parecen pacíficas, pero están minadas por el vandalismo. Y no quieren en el fondo nada porque no dicen qué quieren.
¿Qué es lo que están pidiendo? Es increíble, aquí la gente, quiero decirles, acá estamos parados, ¿sí? ¿No? Para récord. La gente pasa y dice, les hace así y vienen a tomarle fotos a al monumento de los héroes que Bolívar está ahí parado en medio de las grandes manifestaciones culturales que han hecho aquí en los héroes, los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Porque mucha gente dice, no, es que no están pidiendo nada y no sabemos con quién hablar porque no piden nada y no sabemos qué es lo que están pidiendo. ¿Qué piden ustedes? Bueno, los jóvenes, ante todo los que decidieron salir a las calles, esto se debe decir que se salió en un primer momento por la reforma tributaria, que fue claro, o sea, dijimos basta ya de burlas con la clase media. Es injusto que un gobierno que dice conocernos decida colocar un impuesto del 19% a los alimentos. Un gobierno que dice conocernos y ni siquiera sabe cuánto cuestan los huevos. Un gobierno que dice conocernos y coloca un montón de normas y de reglas que lo único que hacen es generar pobreza. Ante esto que fue absurdo, mucha gente salió a las calles a manifestarse. Pero yo debo decir que esto fue solamente la gota que rebosó el vaso, porque esto ya venía desde el paro del 2019, desde el paro nacional, incluso viene previamente desde todo el movimiento estudiantil que se dio en 2013 con la MANE, viene incluso antes con el paro agrario acá en Colombia. Entonces lo que acá se hace es exigir ciertas garantías, pero puntualmente, ¿qué es lo que ha mostrado este paro nacional? Que acá no se está respetando la vida, que aquí la vida de todas las personas que deciden pensar distinto está siendo agredida. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que no existe garantías para aquel ciudadano que decide ejercer democráticamente su derecho a la protesta social, porque puede ser vulnerado, puede ser violentado, en el caso de una mujer puede ser violada, entonces en ese caso lo que se decide hacer es decir, necesitamos que se respete la vida, porque cuando se respeta la vida podemos exigir todo el resto de derechos, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, y en este pliego hay unos puntos que son claros para nosotros y están ligados a una reforma policial. Ya no creemos en el cuento de que son manzanas podridas. Ya ese cuento de los medios de comunicación tradicionales que nos decían que eran casos aislados, ya no lo comemos. Con las cifras de 52 muertos, 33 agresiones a víctimas oculares, 20 violaciones a mujeres, decimos necesitamos una reforma en la que primero se reduzca el índice de impunidad. Es decir, el 98% de los casos de impunidad que van a la justicia penal militar se quedan ahí. Solo el 2% tienen condenas. Entonces es necesario en ese caso eliminar el fuero militar. Eliminarlo porque, digamos, entre 2017 y 2019 solo se abrió una investigación contra abuso en el ESMAD y fue por agresiones, ni siquiera fue por asesinato. Y lo segundo en este marco es que la policía deje de estar en el Ministerio de Defensa y pase a estar en el Ministerio del Interior. Es decir, que vuelva a recuperar todo su carácter civil en el que está enfocada en proteger la vida de los ciudadanos, de los jóvenes y no agredirlos, porque también es necesario señalar que ahorita la policía está tomando una actitud en la que es castigar a los ciudadanos y esta no es una de las misiones de la policía, es controlar. Quien castiga acá según un orden democrático serían los jueces, no la policía que se está tomando esas atribuciones. Y tercero, ya sería enfocado, pero es un paso más adelante, en la violación, o sea, en la formación que reciben los policías. Acá deben ser formados también en derechos humanos, deben ser formados para controlar una manifestación y dejar de tener toda esta noción de enemigo interno. Sí. Digamos que también, como respondiendo un poco a tu pregunta sobre la organización que están teniendo los jóvenes, en especial allá en el Portal de las Américas, ellos, según lo que tenemos entendido, tienen un pliego inclusive de 150 puntos, donde se ven cosas como reforma laboral, inclusive reforma ambiental. Ellos también están pensando como acá están vendiendo los páramos, acá están destruyendo todas nuestras reservas ambientales para poder reemplazarlas con, yo qué sé, con cultivos extensivos o con ganadería también extensiva. Entonces ellos tienen como todo esto y lo tienen planeado, como tú lo dijiste, en corto, mediano y largo plazo. La propuesta que dice mi compañera Simona es lo que nosotros pudimos sacar también como de un ejercicio que hicimos de diálogo con algunas personas, inclusive con víctimas de la violencia policial que se dio el 9 de septiembre.
Y también estuvieron con incluso víctimas, de los familiares de la policía. Sí, Sí. sí, exacto. O sea, con las familiares de la policía y con otros, no sé, con otros sectores de la población. Pero En interesante, ustedes fueron a donde la policía y dijeron, queremos hablar con las víctimas de lo que pasó No, ese 9 de septiembre, ¿o cómo fue? Con Eso- las víctimas, sí. Con las víctimas de las personas que asesinó la policía. Por eso. Sí, Ah, o sea, por eso. simplemente fue algo orgánico que se dio, o sea, simplemente comenzamos a... Nosotros supimos lo que pasó, lo que sucedió y tratamos de acompañar las movilizaciones que ellos mismos Ok. están organizando. Y de una manera orgánica simplemente se dio esta relación que inclusive hoy en día es bastante fraternal, o sea, es muy linda, somos de alguna manera amigos de ellos. Entonces, bueno, sí, se dio y podemos compartir como estos espacios con ellos para poder empezar a construir. Entonces, la propuesta que a mi compañera Simona como que es las exigencias, de hecho. O sea, dentro de nuestra posición, dentro de nuestro pensamiento, son simplemente las exigencias que deberíamos tener, las mínimas exigencias, las mínimas garantías que el gobierno puede dar para de verdad empezar a dialogar. O sea, ¿cómo vamos a empezar a dialogar en un charco de sangre o con una pistola en la cabeza? No se puede, eso no es un diálogo, eso no es una negociación, eso es casi un chantaje. Pero- Entonces lo primero que necesitamos es lo que dice Simo, que es quitar el fuero militar, que deje de haber impunidad y ahí sí poder empezar a dialogar sobre esta Pero hoja de eso ruta se puede demorar larguísima. mucho. Yo Esa quiero- es la pregunta. Quiero Se decir puede una cosa demorar concreta. mucho. Eso se puede demorar mucho y hay peligro de que necesariamente. suceda, de lo que suceda, que esto se derive en otras cosas, como por ejemplo lo que sucedió en Cali, donde una patrullera resultó también vejada y violada, supuestamente, presuntamente por los manifestantes. O sea, ¿eso qué pasa cuando se demora demasiado el diálogo y se puede...? Yo quiero decir algo y esto. Sí. El problema de cualquier tipo de proceso que lleve a una culminación o algún tipo de desescalamiento, como lo llaman algunos, no es que las personas no se estén organizando ni estén expresando de forma clara y concreta lo que se necesitan, porque no es lo que se quiere, es lo que se necesita. Porque solo una mirada a las redes sociales basta para evidenciar la organización y las exigencias que están plasmadas sobre la mesa por los diferentes sectores. El problema es que el gobierno de Iván Duque no ha demostrado un ápice de querer negociar con las personas. Todo lo que ha hecho ha sido engaño tras engaño, ha sido un pañito de agua tibia tras pañito de agua tibia. Tú no puedes en ningún país democrático, yo no estoy hablando de Colombia, en ningún país democrático, tratar de establecer un diálogo sin un reconocimiento a la verdad completa, Ajá. sin un reconocimiento de esas 42 personas, mal contadas porque puede que sean muchas más, Sí. que hoy la policía comprobablemente asesinó, más todos los desaparecidos, más todas las violaciones, más todas las cifras que son excesivas, o sea, son excesivas. Todo el mundo se da cuenta que son excesivas. Ese es el verdadero problema. Tú puedes ver que además hay puntos en común. La reforma policial, la estructuración a las Fuerzas Armadas es un punto en común que vas a encontrar en todas, el Sí, en todas reconocimiento a partes. la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos un gobierno que no se ha querido sentar a dialogar de Y verdad. yo les pregunto, que no ha querido desmilitarizar. los han llamado del gobierno, los han llamado de No, lo que han la hecho es alcaldía, por organizar. ejemplo, No, de... o sea, claramente no existe ni un correo electrónico, ni un mensaje de texto, ni siquiera un acercamiento con alguna de las personas, organizaciones que nos conozcan a llamar al diálogo. De hecho, lo único que ha hecho el gobierno es estigmatizarnos y decir que somos financiados por el ELN o por la guerrilla. Eso lo Es dijo lo el único, ministro Morales. es lo único que ha aprovechado el gobierno su espacio para decir. Esa gente que denuncia o que salen con esos escudos de madera que, o sea, unos escudos de madera, o sea, uno no necesita ser millonario para comprar eso. Son financiados por órganos que son absolutamente brutales y violentos. Cuando nuestro discurso siempre ha sido justamente el de defensa y denuncia, nada más. Algo que también quería como apuntar un poco hacia lo que decía mi compañero es justamente ellos no han dado ningún ápice, no han retrocedido ni un poco. Están diciendo queremos hablar, pero no están escuchando a la gente. La gente todos los días sale es a que lo escuchen, a que los escuchen. Se están organizando para que los escuchen. Y el gobierno de Duque lo único que ha apuntado es a eso, a paños de agua tibia, a decir qué va a hacer y luego no va a hacer. ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno que dijo que no iba a subir impuestos y que luego en el 2019 hizo una reforma tributaria a las 2 de la mañana para empezar a darles exenciones a las grandes compañías, a los grandes bancos? ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno así? Por eso estas exigencias que dijo mi compañera, que las podemos definir más o menos como en tres campos, que son verdad, justicia
e inicio de no repetición. El inicio de no repetición es esta piedra angular para la reforma policial. ¿Usted sabe que esa era la base del acuerdo de paz? Sí, exacto. Es que es intencional, es lo mínimo que podemos pedir realmente para que haya paz, porque es que la paz no es solamente la ausencia de conflicto armado, sino la paz realmente es una construcción donde debe haber justicia y dignidad para las personas. Pero entonces, un segundito. Sí. Entonces, verdad, justicia, la verdad es que el gobierno tenga la decencia, es que es decencia de admitir que han matado personas. Ha salido Duque a decir que no. El 9 de septiembre salió Duque a ponerse la chaqueta de la policía. ¿Qué es esa falta de respeto? Justicia, que los responsables intelectuales, y pues si se puede, o sea, sabemos que la justicia en este país es horrible, pero que por lo menos los responsables intelectuales que sabemos y tenemos certeza de que lo son, como lo son Molano Zapatero, el subdirector y el director de la policía, renuncien y que además sean juzgados. Ahorita se está pidiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos venga acá a este país para empezar a hacer veeduría realmente de estos crímenes que están cometiendo las instituciones. Y el inicio de una repartición, que ya lo dijo mi compañera. Entonces, esas son las garantías, esas son las exigencias mínimas que se pueden pedir para que de verdad la gente pueda sentarse a negociar, porque de lo contrario, Duque nos puede decir lo que quiera. Duque puede decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero la garantía de que realmente va a pasar no es ninguna, en especial con un gobierno como el de él. Entonces ahí vendría la otra cosa, y es, si ellos no quieren hablar con nosotros, entonces vamos a tener que buscar realmente a alguien con quien de verdad negociar. Ah, bueno, y esa es la otra, que no podemos negociar con Miguel Ceballos. Ese señor es fatal para las negociaciones y pero lo ha demostrado. Entonces, ¿con quién negociar? Eso, todavía estamos pensando bien cómo hacer eso, porque obviamente todo esto ha sido un proceso y además 20 días no son mucho para poder empezar realmente a pensar todo esto, pero estamos realizando con las personas también un trabajo bien intensivo para lograr pero la idea es, porque hay una situación evidente, y es que la marcha pues obviamente ha logrado muchas cosas, sí. La verdad se ha dicho, retiro de la reforma tributaria, retiro de la salud, y el país hoy está pensando en una cosa que debía haber hecho hace rato, que era la reforma a la policía. Incluso ha tocado otra vez el tema de la necesidad de que se extienda el ejército, cosa que no se tocó en la época del acuerdo de paz. Pero, sí, digamos, todo eso es cierto, pero llega un punto de inflexión en que sigue, y esto puede terminar, y vuelvo y repito, en cosas que deriven en elementos complicados que complejicen aún más esta situación, como está pasando en Cali con, digamos, esta patrullera, si es que pasó como dicen que sucedió. Ese peligro está ahí, que eso se termine siendo, y que, digamos, un tema mucho más complejo. ¿Ustedes no lo ven? ¿No sienten que eso puede pasar? ¿Sí? Pues bueno, lo que hay que entender para poder, como, digamos, responder a tu pregunta, sí, que también tiene que ver con quién negociar, realmente no tiene que ver con quién negociar. No importa la persona que negocie, si realmente, y además que no es negociar tampoco, porque es que acá tampoco estás poniendo algo sobre la balanza, o si no va a entender, es unas exigencias que el pueblo está demandando, porque la protesta social es esa herramienta democrática que tiene el pueblo para demandar exigencias, que siente que el gobierno no la está cumpliendo, y no importa quién se sienta a negociar, sino la persona que realmente tenga la voluntad de escuchar y de actuar con relación a las peticiones que se están cumpliendo, al diálogo que se pueda generar. Y el problema que tiene que ver con lo que tú dices es qué va a pasar después. Es que si tú haces un análisis profundo, crítico sobre la realidad colombiana, esto es simplemente, como le decía mi compañera, una expresión de una crisis social que viene hace muchísimo tiempo. Hablo de 20 años y hablo con, digamos, son muchas raíces, pero tenemos un eje claro que es el uribismo, y que fue la llegada de Álvaro Uribe al poder, y todas las ideologías neoliberales que tienen que ver con otros países que respondió en su gobierno. Toda esta doctrina del enemigo interno, toda esta doctrina militar de perseguir al que piensa diferente a mí, de escalar la violencia al punto que sea necesario para poder mantener mi voz. Eso viene hace 20 años, eso no viene ahorita. Y eso le ha costado la vida, la dignidad a muchas personas, no solo las 52 personas de hace 20 días. Ahí está escrito, si todavía estoy mal, 6.412. Esos fueron
personas que asesinó el gobierno de Álvaro Uribe extraoficialmente. Eso es una crisis gravísima. O sea, si esto pasa en otro país, en donde las cosas estén más claras democráticamente, eso hubiera sido un veto histórico. Entonces, ¿por qué el paro sigue tan fuerte? Pues porque es la respuesta a una crisis social muy fuerte. Más allá de nosotros, más allá de las personas que digan, bueno, queremos dialogar y eso, hay que entender que es una respuesta social. Es cierto que el paro les ha quitado un montón de poder a estas personas, que las que te hablo, las que llevan al país en crisis durante mucho tiempo, y se lo ha quitado en el corazón y en las mentes más que en todo. Pero ellos como gobierno no han cedido ni un ápice. O sea, realmente Carrasquilla no lo despidieron, Carrasquilla lo promovieron. Le dieron casi que un premio por lo que hizo para que fuera a promover la tributaria en otra parte. Estas dos reformas que retiran es muy posible que las vuelvan a tratar de implementar de otra forma con otro nombre. O sea, sí, ha existido un montón de terreno que se ha ganado, pero se ha ganado por ese mismo temple y esa misma voz fuerte de necesitamos un país mejor. ¿Cuándo va a acabar esto? Cuando tengamos Por eso, un país pero mejor entonces, para todos. entonces voy a la otra pregunta, y es cuando uno va a todas estas protestas, y hemos ido a varias a mirar, y hay una narrativa, o sea, la manera como uno ve que se están expresando, es evidente que hay casi que un hastío en contra del régimen, digamos, que ha estado en el poder en los últimos 20 años, que es el uribismo, casi que ni Duque, sino lo que uno oye, las arengas que hacen los jóvenes, tiene que ver precisamente como casi que un hastío contra eso. Eso es evidente, eso es ha sido parte de lo que sucedió, ¿o no? O Sí. esas arengas que Pues los gritos populares que suceden en las calles es que cuando se reúnen muchos jóvenes, como se han visto, y muchas personas de edad, y elevan un grito popular diciendo no más uribismo, Colombia despertó, ya llegó la hora de cambiar, es porque nosotros tenemos algo que tal vez a las generaciones pasadas que se concentraron en otras cosas, en otros lugares comunes, nosotros decidimos hacer el grito hacia la solidaridad colectiva, hacer el grito hacia un país diferente, hacer el grito hacia ya no soportamos más uribismo, no soportamos más uribismo porque sabemos que uno, está desangrando al país completamente, y dos, porque es necesario un cambio de gobierno, y más allá de un cambio de gobierno, también un cambio de pensamiento y de la forma en la que nos relacionamos con la sociedad en una supuesta democracia, que ahorita sí dejamos en entredicho esta democracia cuando el derecho básico, que es a la protesta social, está siendo vulnerado en las calles, cuando el derecho a la vida está siendo acabado, cuando todos los derechos a una libertad de expresión son completamente coartados. No podemos decir que estamos en democracia, no podemos decir que somos respaldados por un gobierno que está cuidando de nuestros derechos. Entonces acá sí es algo necesario, y decir, si este gobierno no tiene la capacidad de reunirse con las personas que están en las calles, si este gobierno no es capaz de sentar unas bases de diálogo certero, no con un comité de paro que está representando solamente unas pocas minorías, que ni siquiera se ha tomado el trabajo de charlar con los muchachos, de ir a una olla comunitaria, de ir a una construcción popular, entonces, sí lo voy a decir, es necesario pensarnos en un cambio de gobierno, y tal vez la solución allí sí sea llamar a elecciones anticipadas. pero eso Quisiera no añadir, se puede hacer porque somos un sistema presidencialista. yo quisiera añadir algo ahí, y es que si en el uribismo, el uribismo es un chivo expiatorio. Lo que pasa es que este país ha sido un país de caudillismo absoluto desde hace mucho tiempo, y pues la cosa es que va más allá del uribismo, solamente que la gente le dice uribismo, pero va contra el pensamiento, va contra el pensamiento paramilitar, va contra el pensamiento violento, va contra el fascismo, va contra el neoliberalismo, donde simplemente yo defiendo mis intereses, yo defiendo mis privilegios a costa de la falta de privilegios de otras personas. Yo voy a coger mi arma y te voy a disparar porque tú tal vez estás diciendo algo que le conviene más a otra persona, pero que puede que no me convenga a mí a largo plazo. Entonces realmente es contra eso, solamente que Uribe es su más grande exponente. Es la persona que más duro habla, que más duro grita y que representa a toda esta gente que pues nosotros creemos en este momento, gracias a lo que hemos visto en el paro, que hoy en día es una minoría muy reducida ya. En algún punto era muchísima, pero ya en este momento ya no lo es.
Entonces la cuestión, la lucha real es contra esa forma de pensar. Lo que pasa es que el uribismo es eso, es el chivo expiatorio, es como el símbolo más grande de esta manera de pensar que ha tenido cooptada Colombia desde hace muchísimo tiempo y que ha provocado todo este tipo de políticas que tratan de mantener los beneficios de estas esferas altas de poder a costa del sacrificio de la gente de a pie. Entonces, Marco, una cosa que hablamos antes, usted dice, bueno, hay necesidad de cambiar muchas cosas, pero también hay necesidad de que los políticos entiendan, o sea, ustedes no quieren representar, es una cosa que me dijo interesante, nosotros no queremos representar y ponernos a representar nada distinto, porque tampoco creemos mucho en la institucionalidad. Pero si todas las instituciones están resulta que de alguna manera, usted también me dijo, bueno, está el Congreso, los políticos, en fin, y hay que hacer de todas formas unas reformas. Ajá. Precisamente están pidiendo reformas a las policías. O sea, ¿cómo meterse en ese mundo y cómo entrar en ese mundo? ¿Y qué le dicen ustedes a los políticos? Porque yo en las manifestaciones no he visto a políticos. Esa es una de las cosas que solamente Petro salió en la del miércoles. no, y María José Pizarro ha salido algunas veces. Y Díaz Heidi Corilla, Sánchez también. Heidi y Cancino también. Y lo hemos Cancino visto. también, sí, y Cancino también, pero es más bien una cosa que Sí. no tiene políticos. Ajá. ¿Por qué eso y cómo llegar a esa representatividad de los políticos? Pues la gente, o sea, la gente en este momento es la que se encuentra organizándose. En este momento estamos viendo más o menos, y es lo que hablábamos un poco, o lo que hemos visto un poquito a futuro, es lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. En este momento la gente se está dando cuenta que tiene el poder y el control de destino del país en sus manos. Hay mucha gente que empieza a radicar proyectos de ley. Por ejemplo, hace poco radicaron un proyecto de ley unos pelados de la Universidad de los Andes sobre las prácticas de los médicos para que fueran pagas. Y efectivamente radicaron el proyecto de ley, lo argumentaron y fue aprobado. Este tipo de prácticas son las cuales los colombianos pueden empezar a utilizar para ser entes participativos activos dentro de la vida política colombiana. No tienen que esperarse a que sea el senador, a que sea el representante de la Cámara, a que sea el concejal el que empiece a radicar los proyectos de ley. Claro. Ellos tienen el poder de empezar a construir colectivamente con ayuda de las personas de su comunidad y inclusive poder empezar a tener una influencia mucho más grande dentro de su territorio. Ahora, este es uno de los primeros pasos, digamos, ya aterrizándolo un poco más al paro. Nosotros sabemos, como tú dijiste ahorita, que es que en este país hay muchos problemas. Por ejemplo, la hoja de ruta del Portal de las Américas es larga, por eso Sí. la dividieron en tres cosas, en corto, mediano y largo plazo. Entonces, y nosotros sabemos que a largo plazo un paro como este, o sea, como lo tenemos en este momento con bloqueos, corredores humanitarios, pero que sin embargo tiene algunos efectos sobre la economía nacional, es insostenible para las personas y para el bienestar de las personas. O sea, esto es simplemente un método de presión para que el gobierno pueda sentarse, o más bien necesite o le toque sentarse a negociar para trabajar de la mano con las personas que están acá. Por eso nosotros pedimos inicialmente cosas muy claras, muy concisas y que puedan significar un cimiento para ya ¿Cómo? lo que se vaya a construir a futuro, como es la Garantía. propuesta Ujú. del paso del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior de la Policía y que se les quite el fuero militar. Esa es la propuesta que nosotros hemos elaborado hasta ahora como primera cosa para poder empezar a creerle al gobierno de su real voluntad de negociar. Ya el resto de cosas seguirán dando porque pues para cuando ya de verdad haya una negociación y un trabajo conjunto entre el gobierno y las personas. Claro, eso me parece. ¿Y ustedes le han hecho llegar eso a quién? A la gente. Ya, O sea- pero digamos al gobierno o a los gobiernos, o sea, para iniciar ese tipo de... O es que no ha habido esa oportunidad o esa canal. Yo quería decir como varias cositas frente a la pregunta que haces ahorita. Se lo hemos hecho llegar a todas las personas que estén interesados en saber los jóvenes Ok, por qué está. están luchando. Ok. O sea, el gobierno está incluido en eso, ¿no? Me parece ¿Entender? muy bien, Nosotros todo el tiempo, pero hacemos actividades pedagógicas antes del paro mismo, en donde estamos alzando la voz, estamos alzando nuestro discurso, estamos alzando lo que estamos pidiendo, lo que queremos y que creemos que es necesario en este país. Lo hemos hecho de muchas formas. O sea, también hemos ido a la Plaza de Bolívar, también hemos ido a la Corte Suprema a alzar esta voz, pero como te digo, no ha existido ninguna intención real, que uno dijera real, de decir vamos a dialogar. Y estoy seguro que eso no le ha pasado solo a nosotros, sino a todos los
colectivos y organizaciones que en este momento componen el movimiento social que cada día es más fuerte y que personifica de muchas formas este paro, seguro les ha pasado lo mismo que nosotros, que es en vez de decirnos por favor dialoguemos, los estigmatizan, los llaman terroristas, los llaman vándalos guerrilleros. Vamos a la estigmatización. Esto demuestra que tú decías ahorita, unas elecciones anticipadas no son posibles. Entonces la constituyente que la semana pasada Chile celebró, que estaba tratando de cambiar algo tan atroz como la constituyente de Pinochet, pues tampoco era posible dentro del sistema democrático, pero precisamente la democracia tiene ese punto, que los pueblos tienen la capacidad, dado un punto que creo que en Colombia ya pasó hace mucho tiempo. O sea, es que esto no es como que ahorita empezó la crisis social, no, la crisis social lleva muchísimo tiempo, ha costado muchas vidas, ha costado mucha dignidad y es posible, así como ellos mataron 7.000 personas por debajo de la ley, cuando eso supuestamente no es posible, pues es posible, si el pueblo lo necesita, llamar a elecciones anticipadas a través de mecanismos que igual son democráticos. O sea, un plebiscito popular igual es un mecanismo de participación ciudadana democrático. Sí, y lo encontraremos, o sea, el pueblo lo encontrará. O sea, y lo último que quiero decir es, hay que entender al paro como lo que he tratado de decir todo el tiempo, como la forma en la que las personas, los jóvenes, las nuevas generaciones se están empezando a relacionar con el país. No son solo los bloqueos, y no es que el paro solamente dependa de los bloqueos. Los bloqueos son una herramienta que se da, dada una situación crítica como la que estamos viviendo ahora. Pero también es la pedagogía, también es la solidaridad, también es la colectividad, también son las personas que salen a los conjuntos cuando uno está corriendo de la policía a decirte entre en mi casa. También son las personas que salen a darle agua a la primera línea porque saben que son jóvenes, igual que sus hijos. Hay que tener muchísimo cuidado, esto lo digo muy claro, con la dinámica de enemigo interno que los medios de comunicación oficiales también, que es la estigmatización, generan a través del paro. Porque el paro... ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Específicamente por tu comentario sobre lo que pasó con esta patrullera, y es, yo también me enteré de esa noticia, pero personalmente, y esto pues lo digo ya solamente en mi opinión personal y crítica, desconfié mucho de lo que decía, porque primero, la primera fuente que la dice es Semana, y Semana ya es una fuente que por muchas razones está desacreditada, y segundo porque la noticia aparece 15 días después del hecho sucedido, porque supuestamente pasó el segundo día del paro, cuando yo no entiendo, la policía con toda esta campaña que ha hecho para tratar de deslegitimar el paro, la hubiera sacado ese mismo día. Entonces a mí me causa mucha duda, no voy a decir nada concreto porque no lo sé, o sea, puede que sí haya pasado, puede que no haya pasado, pero más allá de ese hecho concreto y de policías que sí salen heridos, porque no te voy a decir que no salen heridos, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo porque el policía no es realmente el responsable de lo que está haciendo, o sea, sí podría parar y podría renunciar como muchos otros, pero hay fuerzas atrás que les dan órdenes, que los presionan, que los adoctrinan, que les lavan el cerebro para hacerles pensar que lo que están haciendo está bien, y esas personas sí tienen el poder de poder acabar todo esto. ¿Y cómo lo hacen? Pues ya lo hemos dicho varias veces, demostrando decencia, o sea, demostrando decencia, reconociendo que han matado a personas, que han manejado. Pero lo que pasa es que también en nuestro análisis político entendemos que no lo van a hacer, porque esto es una dinámica que también se ha repetido en otros países. El gobierno de Piñera tampoco ha cedido en absolutamente nada. Este tipo de gobierno, sobre todo el uribismo, sabemos, por eso hablamos tanto de si no es este necesitamos otro gobierno, porque es que, mira, por más mesas populares que se abran, por más diálogos que se intenten generar, si ellos realmente no demuestran oportunidad de dialogar, es que no va a parar sin depender de nosotros. Y el estigma, tú decías que el estigma, o sea, la estigmatización ha sido un instrumento complicado de manejo porque mucha gente piensa que los protestantes, la gente que está protestando, en su gran mayoría son vándalos, que están acabando con pues las estaciones de la policía, del ejército, no del ejército, del Transmilenio, en fin, que son vándalos y que no quieren nada, y que lo que quieren es desestabilizar el poder para, eso lo ha dicho pues Uribe, lo ha dicho el presidente Duque, y que lo que quieren es desestabilizar el poder para beneficiar la llegada de un régimen como el de Maduro. ¿Ustedes qué le dicen a esa...? Y de hecho sí hay vándalos, pero eso toquémoslo después, pero digamos la imagen de la gente es que las protestas, o sea, el gobierno lo que ha dicho es no existen casi las protestas, sino que existen las protestas violentas y los vándalos.
¿Ustedes qué dicen de esa visión que tiene el presidente, que se le ha podido cambiar? Bueno, pues primero, pues las visiones de Duque son las visiones de Duque. Es un presidente que está completamente desconectado de la realidad política de Colombia. Es un presidente que ha demostrado a lo largo de estos casi 3 años que no sabe nada sobre el país que está supuestamente gobernando. Sí existe una campaña de estigmatización que no la vamos a negar, y existe sobre todo liderada por los medios de comunicación que acá le hacen el colchón al uribismo, que son el brazo más decente, son el brazo más estéticamente hablando el mejor, el que le dicen a las personas es que los jóvenes destruyeron la estación de Transmilenio, pero no se muestra que también la Policía Nacional violó mujeres. Eso no lo muestran. No muestran el caso de Alison, no muestran el caso de Lucas Villa, no muestran tampoco el caso de Sebastián en Popayán. Estos son datos que quedan al margen. Y también yo hago un llamado a decir que es vándalo, porque a mí me parece que el vándalo es el que está detrás del escritorio, el que está comandando al ejército y el que les está diciendo a la policía: vayan, asesinen, violen, hagan lo que sea necesario con tal de recuperar la estabilidad del país. Entonces me parece que acá sí, obviamente, los jóvenes estamos saliendo a las calles de forma contundente, estamos saliendo también de forma radical con el discurso y de forma radical con la acción, porque es que necesitamos que nos escuchen de una u otra manera, necesitamos que digan: ya es necesario reunirnos con ellos, ya es necesario sentarnos a construir un mejor país entre todos. Pero esto no se logra a través de la estigmatización. O sea, un gobierno que dice vamos a dialogar de día y en la noche está matando, esa es su política. Un gobierno que nos dice a nosotros: los jóvenes de la primera línea, los jóvenes son financiados por la guerrilla, por el ELN o por las FARC. Esto no es así cuando se ha demostrado que nuestras mejores armas son el amor, son las ideas, son la creatividad, entonces, y la voz. Porque acá ser radical es decir: la policía asesinó 289 personas entre 2017 y 2019. Y eso les duele en el alma que un grupo de jóvenes con capucha diciendo el violento es el Estado que nos asesina y nos estigmatiza, sea el que está elevando ese grito de voz. Yo quería decir algo al respecto ahí, y es, digamos, en cuanto a esa campaña también. O sea, los medios fortalecen la campaña del enemigo interno, que además tienen también o están adoctrinando a la misma policía, diciéndoles como: vea, usted tiene que luchar contra los criminales. Nosotros somos los que le decimos quiénes son los criminales. Si esos pelados que están allá marchando, vaya, esos son los criminales. Y si no lo hace, le dejamos de pagar. O lo sacamos de la policía con cualquier excusa que se me ocurra, porque cumplir órdenes acá es su deber. Su deber acá no es pensar. Entonces realmente desde ahí, desde ese momento en el que la misma policía y las mismas instituciones se meten con la comida de la gente, con el bienestar de las personas, porque si no van y masacran a esa gente allá, los que se quedan jodidos son ustedes, ahí comienza esa doctrina, cuando empiezan a jugar con el mismo bienestar de las personas a costa del bienestar de los otros, a costa de quitarle sus derechos, como decían ahorita mis compañeros, legítimos. Entonces ahí comienza esa doctrina. Luego viene a ser fortalecida por estos medios de comunicación que molestan a las personas como nosotros, simplemente porque nos ponemos una capucha a decir cifras en un bus. Básicamente por eso. Entonces, y no van a profundidad, digamos, si nos dicen a nosotros eso y hacen un artículo gigante sobre ese tipo de cosas, pero digamos cuando Molano gastó más de 800 millones de pesos en el contrato de Alotrópico SAS, que es una empresa que ni siquiera cumplía las condiciones para cumplir los requisitos, para cumplir las tareas por las cuales están siendo contratadas, y que además eran de amigas de Molano. O tampoco dicen cuando la policía el año pasado en plena pandemia compró 2 tanquetas para empezar a reprimir a la gente. O tampoco dicen nada cuando el presidente compró un helicóptero de miles de millones de pesos también. Entonces ahí también empezamos a decir como realmente qué es lo que están comunicando, a quién es que realmente, o sea, quién está realmente destruyendo acá las cosas, quién realmente está acá gastando muchísima más plata cuando se podría usar en otras cosas. Ustedes una pregunta, ¿cómo controlan digamos, que no digamos que porque sí hay vándalos que llegan en un momento, ¿cómo controlan eso también? Y que son la minoría, para que la gente nos entienda, son una minoría, pero que efectivamente en muchas ocasiones se ven como si fuera la mayoría, los muestran como si fuera la mayoría. Pero ¿cómo hacen ustedes? Yo quiero decir que en el marco del paro nacional y de las protestas,
acá han sido mayoritariamente pacíficas. Entendiendo pacíficas, no marchando por el andén, porque creo que acá en el país hay una estigmatización incluso por la palabra pacifismo. Pacifismo es lo que hacían los afroamericanos en Estados Unidos en el 70. Eso es ser pacífico. Pacifismo también es todo lo que fue el movimiento de Gandhi en la India. Es decir, son movimientos completamente contundentes. Pacifismo es estar bloqueando Portal Américas todo el día con una asamblea popular, con una olla comunitaria, tomándose los 4 carriles y decir, acá nos quedamos haciendo construcción popular y ser agredidos por el ESMAD. Eso es lo que sucede acá con las protestas pacíficas, que es la forma en la que nosotros actuamos. Para nosotros es importante y para la primera línea y para también todas estas construcciones populares, que exista un discurso detrás de. Es decir, que esto no se quede como un acto aislado, sino que sepamos por qué estamos saliendo hoy a las calles. Digamos, es claro para nosotros hacernos esa pregunta de 23 días después de un paro nacional, ¿por qué continuamos? Y por qué vale la pena, si esto sigue igual, seguir otros 23 días en las calles. Entonces, acá una forma es a través del discurso. El discurso es el que le da pie y el que centra también la movilización social. Y otra razón también, y otra forma en la que se logra proteger estas marchas, es obviamente todo el ejercicio de primera línea. Es el ejercicio de unos jóvenes que dicen ante cualquier agresión policial que quiera llevarse la vida de un joven, que quiera llevarse la vida de una mujer que está elevando su grito, que quiera llevarse la vida de alguien que piensa distinto, nosotros estamos acá para proteger esta manifestación. Debo decir que si no existiera la brutalidad policial, el ejercicio de primera línea sería extraño, pero ¿por qué se ha cimentado acá la primera línea y por qué se ha cimentado tanto esta idea? Porque la policía es brutal. La policía es brutal en las calles y es necesario de una u otra manera defender estas protestas que son pacíficas, pero cuando existe una intervención del ESMAD que no cumple ningún protocolo de manifestación, vulnera todos los derechos de todos los manifestantes que están en la calle. Frente a la pregunta que haces de cómo controlar el vandalismo, yo creo que nosotros tenemos dos primero que todo entendiéndolo, o sea, entendiendo qué significa vandalismo, por qué se llama vandalismo a algo, tratando de saber cuál es su origen. Y segundo que todo, hablando con las personas. Realmente nosotros no controlamos a nadie porque no consideramos que esa es nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Nosotros, como decía mi compañera, a través del discurso y la pedagogía, dialogamos con las personas y nos hacemos esas preguntas. Acerca de qué es el vandalismo hay que entender algo muy claro, y es que la estrategia del enemigo interno que utiliza el vandalismo como el estigma, en este caso que es el colombiano, aunque también se ha llamado en otros países, es una estrategia muy antigua, que viene de casi desde la Guerra Fría, que tiene que ver con regímenes militaristas, o sea, no estamos hablando de gobiernos democráticos cuando te matan por salir a marchar. Cuando eso pasa ya estás hablando de un régimen militar, porque te están vulnerando tu vida por protestar, por decirle al gobierno que no estás de acuerdo con eso, y eso pasa en Colombia de forma desbordada. Entonces, que estamos hablando de un régimen militar que tiene medios de comunicación vinculados, que ha sido demostrado de 1000 formas, que es así, que están utilizando al vandalismo, al estigma vándalo, para poner a las personas en contra del paro, en contra de las voces que están en contra de su gobierno. O sea, y como hay que entender eso, también hay que entender que las acciones son diferentes, o sea, no es lo mismo, y si tú te has dado cuenta y si uno revisa las redes sociales, la primera línea, las personas que se encargan de proteger la movilización, también hacen cosas tales como decir, por ejemplo, eso pasó en Cali, decir, nosotros nos vamos de acá porque allá están robando y nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Sí? No le apoyamos y a los que están robando nosotros no. Eso pasó, eso salió un video, la primera línea haciendo eso. También hemos escuchado muchas veces, en medio de eso es como a las tiendas de los vecinos, a las casas de las personas, nadie las toca. Eso pasa en el sur porque la gente respeta sus territorios. Pero cuando es un banco que representa un montón de cosas, cuando es una estación de policía que representa un montón de cosas, cuando además te la ponen como de forma provocativa todo el tiempo al policía, esas cosas no se pueden evitar, me hago entender, o sea, y también hay que entenderlas como un fenómeno social, ¿sabe? Porque las personas, como decía mi compañera, se tienen que hacer escuchar y hay cosas específicas que van a pasar, o sea, que no pueden evitar que pase y sobre todo si han demostrado tan poca voluntad de negociar o de ceder en cualquier cosa. Entonces, nosotros hemos entendido el concepto de vandalismo y decimos, nosotros no somos los vándalos, vándalo no es igual la persona que rompe un vidrio, porque no se puede comparar romper un vidrio con matar a alguien.
Sí. Eso es incomparable, eso no tiene ninguna presentación y es lo que el discurso de los medios a través del estigma trata de hacer. Poner una estación de policía vandalizada, quemada así, destruida, no importa, es metal y acero. Sí, no es lo mismo, o sea, tú puedes arreglar una estación de policía, puedes poner un vidrio, puedes pintar una pared las veces que tú quieras y sea necesario, pero una persona que se muera tú no la puedes devolver. O sea, tú no puedes, por toda la plata del mundo, tú no puedes devolverle la vida a nadie, tú no le puedes devolver el ojo a nadie. ¿Sí me van a entender? Entonces no es lo mismo romper un vidrio que asesinar a una persona. Y el vándalo, si tú vas a buscar la definición en el diccionario, es la persona que destruye. Y para nosotros destruir es destruir vidas, destruir sueños e ilusiones. Y es algo que ni siquiera solamente se ha hecho en el marco del paro, sino que la cuestión es que ahorita toda esta violencia que está sucediendo acá es simplemente un reflejo, y un reflejo muy chiquito de la violencia que ha vivido el país en las regiones durante décadas. O sea, hasta ahorita lo que pasa es que en las ciudades se está empezando a ver realmente lo que en las regiones ya era costumbre. Y por eso es que está retumbando tanto, y por eso es que los medios tradicionales ya le están dando tanto bombo, porque es que acá ya en las ciudades es como, uy, pucha, se metió en las ciudades. Pero la violencia, eso es sistemático desde hace décadas en otras partes de Colombia. Yo quería preguntarles, porque mucha gente, estos son jóvenes, como estamos viendo ustedes, de primera línea, escudos azules, y usted es abogado, Sí. ¿verdad? Usted es artista y usted es cineasta. O sea, se han dedicado y han conocido a través de la disciplina que han estudiado y han reflexionado sobre su sociedad. Y lo pongo así porque muchos piensan que las personas jóvenes que están en primera línea no son así. No, eso me parece muy importante que tengan, o sea, que sepan que ustedes han trabajado una reflexión a través de una disciplina y que han podido estar en las universidades, ir a las universidades, y que de alguna manera pertenecen a esa generación que se siente que de pronto ya no van a poder hacer muchas cosas en un país como el que les tocó vivir. ¿Es así? ¿Qué les dice ustedes a la gente que piensan que de primera línea es una cosa ahí toda rara? Ustedes son unos jóvenes que son de primera línea y han estudiado, saben de la economía, de la política, en fin. Pues, digamos, algo que me gustaría decir ahí es que, pues, muy charro que la gente crea eso, ¿no? O sea, somos personas que por la mañana hacen una cosa y pues cuando pueden o cuando consideran necesario salimos a protestar. Ahorita pues tenemos nuestras manos llenas por un montón de cuestiones, porque el paro es bastante sobrecogedor y las labores que nos ha exigido en esto, pues en esta responsabilidad que nosotros mismos decidimos adquirir, han sido bastantes. Entonces nosotros siempre hemos hecho muchísimas otras cosas, somos o sea, lo que les decíamos ahorita, esto significa que somos cualquier persona. De hecho, inclusive yo puedo ser abogado, ella puede ser artista, él puede ser cineasta, pero cuando hemos ido a conversar con otras personas de primera línea, son un montón de cosas más. El otro día conversé con un señor que era de primera línea y el man era un ex militar y ahorita es contador. Y él era como, yo salgo a protestar, llego de mi trabajo y salgo a protestar por mi hija. Entonces, como es una realidad, o sea, yo siento que obviamente este es un ejercicio al que es un poco difícil aproximarse, ¿sí? ¿Verdad? Porque nos han metido este pensamiento en la cabeza de la protesta social, de son vándalos, de quieren todo regalado, de por qué voy a ir a hablar con ellos si no me van a escuchar. Pero inclusive esto también es una invitación, así como Sumer se está hablando con nosotros, cualquier persona lo puede hacer. Es como hablar con cualquier ser humano en el mundo. Entonces, también es como una invitación a que dejen eso un poquito de lado y hablen, y van a ver que son iguales a uno. O sea, así es, tal vez la profesión va a ser diferente, pero inclusive vamos a poder querer cosas semejantes para el futuro de nuestro país. Pero pues esta es la forma en que nosotros hemos encontrado para lograrlo, y tal vez ellos no sepan que esta puede ser inclusive la forma que ellos también pueden usar. Simona, había una generación que también marchó hace muchos años y que hizo la Constitución del 91, entre otras, pero esa generación tenía una gran dicotomía, digamos, como un gran dilema, y era que ellos tenían la alternativa de que si no cambiaba esto, pues la otra alternativa era la guerrilla, ¿sí? Y es eso hoy una alternativa que tienen los jóvenes que están
en este momento protestando en Colombia? Bueno, María Jimena, la alternativa de la lucha armada ahorita no es la respuesta para la juventud. Para nosotros, si no funcionó en los 60 con todo lo que fue la Revolución Cubana, si no funcionó con todos estos ejercicios como fue el M-19, como fue las FARC, como fue el ELN, si el país se desangró por esto también, si lo único que generó fue guerra, desolación, muerte, esta no puede ser la respuesta. No puede ser que sigamos haciendo los cambios en el siglo XXI de la misma forma que los hicieron las generaciones pasadas en el siglo XX. Ahorita el cambio debe ser un respeto total a la vida. Por eso nosotros también decimos, los policías no son enemigos nuestros, no lo son. Es una institución que ha perdido sus valores, que debe ser reestructurada, que debe ser reformada. Pero acá todos somos pueblo y la lucha debe ser para la protección de la vida al máximo. ¿Tú querías decir algo? Sí, hay que entender sobre muy bien el miedo, sobre el y miedo. sobre la relación con la generación de la que hablas, y es así como una generación que de una u otra forma fue una respuesta o trató de responder. Hubo un sistema que hoy en día puede ser el mismo, de estigma, de represión, de violación a derechos humanos, de torturas, de desaparecidos, que es el estigma llamado seguridad democrática, pues acá en Colombia por Álvaro Uribe, pero que en Latinoamérica se llamó Doctrina de Seguridad Nacional y fue implementada por Estados Unidos en las décadas de los 70 y que fundamentó y promovió gran parte de las dictaduras sanguinarias que conocemos, como la de Videla y la de Pinochet. Esas mismas ideas, esa misma forma de implementar acuerdos, esa misma forma de pensar, de organizar a las fuerzas policiales, dictatorial, represiva y fascista, es la misma que este gobierno está implementando. Esa forma de estigmatizar a las personas que salen en contra, a decirles guerrilleras, a decirles violentas, a decirles... ¿Por qué la juventud le dice no a la lucha armada? Porque nosotros ya evolucionamos y entendimos que la lucha armada no es la respuesta, porque cobra vidas. O sea, acá el punto es defender las vidas de las personas al máximo, y vidas no solamente desde que no estén muertas, sino de que tengan dignidad, o sea, tengan derechos, tengan valores, y que no sea lo que hoy vivimos todo el tiempo, que es un sistema, un gobierno que está todo el tiempo reprimiendo la vida de las personas, no solo a través de las armas, sino a través del hambre, de la mentira y de la miseria. ¿Tú querías decir algo sobre Sí, el había miedo? una cosita que también me parece importante señalar con respecto a lo que dijo Simón ahorita, es que los policías efectivamente no son nuestros enemigos. Nosotros en ningún momento hemos dicho que sean nuestros enemigos, nosotros efectivamente los consideramos simplemente como otra expresión del pueblo, una expresión del pueblo que ha sido víctima de la violencia estatal, de una violencia estatal demasiado específica, y es esta de el lavado de cabeza que les están metiendo, jugando efectivamente con su bienestar a costa del bienestar de los demás, como lo mencionábamos ahorita. Ellos también son víctimas de la violencia y del terrorismo estatal. Y la cuestión es que ahorita estamos viendo todas estas expresiones, estamos viendo que la gente se está juntando en las calles porque la gente ya no tiene miedo, porque se están dando cuenta que hay una masa gigante de personas detrás que los respaldan para hacer este tipo de cosas, para salir a las calles a expresarse. Entonces, si el poder del gobierno venía de nuestro miedo, pues ya no tenemos miedo y ellos tampoco ya tienen poder. Creo que él quiere decir Una cosita más, y es para responder muy concretamente por qué la juventud de ahora no opta por las armas ni por la violencia, porque nos dimos cuenta que la empatía, la solidaridad, la creatividad y las ideas son mucho más potentes y mucho más fuertes. ¿Y algún día ustedes quisieran hablar sin llegar a tener con el rostro descubierto? El país para un país que, ¿podrá llegar a ser esa idea una añoranza por parte de ustedes? Bueno, pues si queremos algún día quitarnos la capucha, esto corresponde también a la realidad social del país que vivamos en unos años. Si el país brinda las garantías para que un joven pueda salir a la calle, no sea asesinado, no sea estigmatizado y no sea perseguido por pensar distinto, se puede pensar en quitarse la capucha. Antes no. Antes toca seguirla usando porque la violencia estatal y paramilitar en contra de aquel que piensa distinto es muy fuerte. Entonces, por ahora, y aparte a mí me atrae mucho el símbolo, sabiendo que puede ser cualquier persona la que está acá, sabiendo que no hay necesidad de representatividad, que si estuviera yo buscando una representatividad a nombre personal,
pues lo haría desde otros lugares o desde mis lugares comunes en los que me paro en la vida. Y una pregunta, Simona, ¿usted va a votar? ¿Usted ha votado, me imagino? Claro. Yo voto y también estoy convencida de que uno ejerce su papel democrático no solamente en las urnas, sino en todos los 4 años, haciendo veeduría ciudadana, haciendo control de por cuáles congresistas votó y si sus promesas electorales se están cumpliendo, también haciendo, documentando la violencia que sucede, también ayudándole a las otras personas que necesitan actos solidarios. Creo que nuestro poder democrático no solamente está en las urnas, pero claro que sí, el próximo año estaré votando, obviamente. ¿Ustedes votan y se puede preguntar por qué? No. No, Para la pero pregunta vota, ¿usted cree en el voto? Por el que digo. ¿Sí? Sí, de hecho, voy a responder la pregunta de que después de tanto que creemos que es ser primera línea, Sí. si nos vamos a quitar esto alguna vez y si votamos. Sí. Yo quiero responderla citando un discurso que dio la primera línea de Chile en una cumbre política en donde se metieron a hablar, y es decir que nosotros, las personas que están en la calle, la primera línea, nosotros somos hijos de la nada. O sea, eso es lo que nos identifica a nosotros. Porque independientemente de que yo estudie o no estudie, de que trabajo o no trabajo, lo que me conecta con mis compañeros y con las personas que están en la calle es el entendimiento y el ver de la nada que este país nos ha dejado, el no futuro. O sea, sin importar si yo estudio o no, todos somos conscientes de eso. Todos somos conscientes de que si no hacemos algo ya, si no tomamos las riendas de nuestro país, como decía Garzón, no va a seguir existiendo nada. Porque en este momento para muchas personas, tanto para la madre que se despierta todos los días llorando el chico que le mató la policía, que le mató el ejército, o para el venezolano que tiene que despertarse a ver cómo se la rebusca, a ver cómo lo insultan todo el tiempo por la calle, desde el estudiante que estudió y que se formó, pero tiene que estar todo el día preguntándose cómo conseguir trabajo, cómo conseguir un trabajo que no sea denigrante, que le paguen de verdad dignamente, desde el médico que le toca igual ir a trabajar en condiciones infrahumanas, viendo que no le pagan y que las EPS, todas esas personas que reconocen que realmente no hay nada como una propuesta de su gobierno, de su estado, pues son las que están en la calle porque lo queremos cambiar todo. Yo quisiera agregar una cosita a lo que dijo mi compañero, y es algo que también nos ha sorprendido un montón en toda esta cosa, es justamente esa solidaridad de las personas, de no importa de qué pedazos sean, están exigiendo algo para todos. Hemos tenido oportunidad de estar al lado de muchachos que están ahí en la protesta y están gritando matrícula cero, educación de calidad gratuita para todo el mundo, es decir, que necesitan educación y que saben que la educación es el camino para que el país efectivamente pueda tener índices altos de desarrollo, y que hemos hablado con ellos y que nunca estudiaron, se dedican a otras cosas, yo qué sé, son plomeros, son maestros, pero están ahí y están gritando por algo que puede que ni siquiera sea para ellos, ni siquiera para sus hijos, sino que es para alguien que ni siquiera conocen. O sea, eso es lo que por lo menos yo rescato más de este paro, y es ese despertar de la gente de hacer cosas por otras personas. Eso es lo que realmente debe ser el cimiento de una comunidad, de un país que pueda llegar siquiera a trabajar en comunidad. O sea, realmente es como escucharnos, venir a escucharnos, reconocerte en mí, que te reconozcas y que él se reconozca, que él me reconozca en sí, y poder luchar yo por él y él por mí. O sea, eso es lo que de verdad yo más rescato de todo esto, como ese inicio de solidaridad y empatía ya más ferviente en el corazón de la gente. Empatía, esa es la palabra, es lo que tiene este sitio. Yo les agradezco realmente que han sido tan sinceros, y la oportunidad para que la gente entienda un poco el corazón de esta protesta, y fuera de velos y a pesar de que tengan las capuchas, yo sí, pero fuera de velos, y yo sí espero que un día puedan ustedes hacer esta entrevista sin esto. ¿Será que ese país, ojalá ese país llegue? Pues es la lucha, sí. Bueno, yo también la tengo, y es por la pandemia, estamos fregados igual. Bueno, muchísimas gracias de verdad, y a ustedes pues les presento a los jóvenes de primera línea. María Jimena Duzán, en vivo.